Segunda hora de Gladys en Éxitos, hoy jueves 14 de mayo. Seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, Maracay, Maracaibo, Mérida, Carigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, también Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto. Además, por @Circuito Éxitos en Twitter, en Instagram, por YouTube, Circuito Éxitos, por www.exitosfm.com, mis cuentas personales, @Rodríguez Gladys, es la de Twitter, y @Rodríguez_Gladys, la de Instagram. ¿Y qué tenemos contemplado para esta segunda hora? Vamos a revisar con un periodista en Brasil, con Patricio de la Barra, la situación en ese país vecino. Superó a Alemania en casos de COVID-19, ahora es el séptimo país más afectado por la pandemia y se perfila como nuevo foco mundial. Además, con Jorge Hurtado, periodista y productor audiovisual, de la situación en Nicaragua, y tendremos para cerrar esta segunda hora a Luis Maturín. Les recomiendo que se queden a escuchar esta entrevista con el gerente de la empresa Datos Group sobre qué es la felicidad y con datos científicos cuáles son los elementos que influyen para alcanzarla. Esto y más en Gladys en Éxitos, hoy hasta las 6. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y en esta segunda hora de programa tenemos varios temas. Uno de ellos es que, bueno, Brasil superó a Alemania en casos de COVID-19. Ahora es el séptimo país más afectado por la pandemia y se perfila como el nuevo foco mundial. Tenemos para hablar de esta situación a Patricio de la Barra, quien siempre entrevistamos, periodista, está en Brasil. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Sí, es un placer conversar con ustedes, principalmente en esta época en que la cosa se ha disparado acá en Brasil. Está prácticamente incontrolable la pandemia de coronavirus, muchos infectados con el COVID y también una cantidad de muertos que ha superado inclusive las expectativas. Tenemos en estos momentos 13.148 casos de muerte con 190.000 ya infectados y 100.000 en observación. La tasa de letalidad es del 6.8%. Afortunadamente los recuperados son ya casi 80.000, lo que es por lo menos una de las noticias menos peores de esta pandemia que está azotando a todo Brasil prácticamente, ¿no? Ahora, de ese grupo, 192.000, hablas de, bueno, de un número de fallecidos importante, 13.000, y de esos 192.000, los que están en observación, digamos, la mayoría está en casa cumpliendo la cuarentena, o fuera, una parte importante están en hospitales. Bueno, una parte importante justamente están en hospitales, otros que son los asintomáticos, que son los que más preocupan, están en sus residencias, no tienen así, por lo menos, apariencia de que pudiesen haber adquirido el virus, pero como son asintomáticos, hay mucha gente que es asintomática, se les ha recluido en sus residencias por el momento porque no hay más opción que permanezcan en algún centro asistencial, están prácticamente colapsados, inclusive ahora está llegando en estos momentos una partida grande importante de equipamiento. Tú sabes que hubo un desvío acá de 14.100 ventiladores automáticos y ahora por lo menos Brasil está yendo con aviones hasta China para traer estos equipamientos que son absolutamente necesarios para equipar los hospitales de campaña que se han montado y también los centros de cuidados intensivos que están distribuidos por varias partes del país, las partes más afectadas que son en la región norte, nordeste, Manaus, por ejemplo, o San Paulo y Río de Janeiro, que son los sectores mucho más afectados. Ahí están colocando más hospitales de campaña y equipándolos con estos respiradores automáticos. ¿Qué dice Bolsonaro? Porque incluso ante la falta de acción del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales apelaron al Tribunal Supremo. Claro, no, fue ahí te diría una divergencia, porque Bolsonaro lamentablemente no está preocupado tanto con la pérdida de vidas por causa del coronavirus o por causa del COVID-19, que es cuando ya se incuba, y está más preocupado de la economía. Entonces, él insiste en un discurso en que la economía es más importante porque iría a matar más gente. Inclusive hace algunos segundos atrás estaba ahí reunido con empresarios que representan el 45% del Producto Interno Bruto, y que decían, que alertaban de que si no se solucionaba, o por lo menos no se reactivaban algunos sectores de la economía, Brasil iba a tener mucho más casos de muerte que los provocados por el coronavirus. Basado en eso, él tomaba determinaciones a través del Ministerio de Salud, él mismo inclusive ayer lanzó un decreto que fue derogado por varios gobernadores de estado en el sentido de que quería abrir, por ejemplo, para 1 millón de personas estos salones de belleza y barberías y gimnasios, academias de gimnasia,
sin consultar al ministro de Salud. Es decir, el tipo se entera, el ministro de Salud se entera en una conferencia de prensa, alguien le dice, bueno, ¿qué pasa con esto? No tengo idea. Bueno, no sabía. Entonces, Mm. esas medidas introspectivas que toma Jair Bolsonaro de repente como que afectan un poco el control de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente no sabe a quién creerle. Si le cree al gobernador, el gobernador y el alcalde acá fueron autorizados como autónomos, se tiene autonomía pues, dada por el Supremo Tribunal Federal para que tomen las determinaciones que estimen conveniente y no tomen en cuenta lo que se dice en el gobierno central. Entonces, como tú puedes ver, quien tiene que importar los equipamientos, que tiene que traer, hacer la inversión de todo el equipamiento que vienen generalmente de China, es el gobierno central. A él es el que dispone del dinero. Entonces, cada uno hace lo que se le... mira, para graficarte un poco, no sé si has estado en algún recreo de chicos ahí cuando quieren jugar a la Sí, pelota, 40 chicos, le tiras una pelota y cada uno lo chutea para donde está parado. Es más o menos claro. eso lo que está sucediendo Porque al acá ahora. final los gobernadores podrían tener de repente una buena idea de políticas públicas, pero igual dependen del gobierno central para todo lo que son No, los no, cimientos, no, los no, recursos. al contrario, si tuviesen buenas ideas las pueden aplicar perfectamente sin tomar en cuenta el gobierno central. El gobierno central lo único que está haciendo en estos momentos es proporcionando el dinero para que Ya. puedan hacer las Ah, ellos inversiones. podrían adquirir los recursos con ese dinero que está así. Claro, no, y tomar determinaciones, por ejemplo, te digo un absurdo que se hizo acá, que la gente estaba respondiendo a la cuarentena. Todo el mundo en San Paulo, nosotros estamos hace 45, 50 días en cuarentena, el edificio entero, se cancelaron todas las áreas comunes, se cerraron, se está siguiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente te dicen, no, a partir de hoy vamos a tener una restricción vehicular para tantos vehículos, no sé y al día siguiente te la derogan, y ahora una restricción de otro tipo, y medidas Mm. que van y vienen, es decir, bueno, podemos abrir ahora, vamos a reabrir el comercio, los restaurantes con ciertas precauciones, no, se termina, o sea, a partir de este momento se cancela la apertura de los restaurantes. Entonces, todas esas medidas que se toman en los estados, por ejemplo, en el estado de Santa Catarina, que tú lo debes tal vez conocer o oído hablar de Florianópolis, Ujú. lugar muy lindo, de repente el gobernador se le ocurre abrir, porque había en pocos casos, que se abre el shopping center, los shopping centers, mejor dicho, abre los restaurantes, se reactiva la economía, perfecto. Después de 14, 15 días se vino, claro, la cantidad de infectados que subió de 14 o 15 para 700. Y bueno, ahora Wow. tenemos casos de muerte. Entonces, cada estado está tomando una determinación que te diría, a lo mejor puede ser hasta correcta, siguiendo las recomendaciones de la OMS, pero a veces no resulta, porque Brasil es un país continental, tiene 27 estados, es un país de 210 millones de habitantes, el grado de instrucción lamentablemente es muy bajo, la gente no asiste, no ve televisión, entonces es muy difícil controlar y saber lo que tiene que hacer. Sao Paulo, por ejemplo, colocaron medidas duras, pero la gente no utiliza el barbijo, la protección bucal, no sé cómo le llaman ustedes, mascarilla, Ah, el que tapaboca es ni siquiera. el tapaboca, que es obligatorio. Yo el otro día salí a hacer un reportaje de 10 personas que veía, 4 o 5 te lo estaban utilizando y es algo obligatorio. Te están multando por eso, pero la gente no obedece, entonces es muy complicado. Ahora, no son los únicos culpables, ¿no? Como te digo, las políticas que han aplicado en este país han sido tardías. Por ejemplo, el presidente demoró mucho para reaccionar cuando se supo que había este virus que no era comunitario todavía. No cancelaron, por ejemplo, el carnaval, porque los alcaldes, los prefectos dijeron, no, hemos invertido mucho y el gobernador también, y tiene que ser 2 millones, 3 millones de personas en las calles. Entonces ya estaba el virus acá en Brasil y no se tomaron esas medidas protectoras, ¿no? Entonces, bueno, es un caos tremendo y ahora buscar culpables, no sé hasta qué punto. Sabemos Bueno, quién y ahí está, y se realmente está tiene la razón. evidenciando, así es, Patricia, se está evidenciando en las cifras que de hecho la Organización Mundial de la Salud advierte a las autoridades locales y también en las centrales que tienen que buscar los mecanismos para parar esa propagación. Ve con preocupación a Brasil y la cantidad de casos que se presentan, no solamente en total de contagiados, sino también de fallecidos. Gracias por el reporte, Patricio. Seguiremos atentos a lo que ocurre en ese país vecino de Venezuela, por cierto. Gracias. No, por favor, estamos a tu disposición para lo que estime conveniente y espero, bueno, que alguien tome alguna determinación que sea un poco más rígida para que nosotros podamos salir de esto, porque ya está difícil soportar esta cuarentena. Bueno, y sobre todo eso, con conciencia y con efectividad en las políticas, porque una de las cosas que siempre recomiendan es que hay que aumentar, y lo hace, por ejemplo, países como Alemania, la cantidad de test, de pruebas, y tratar de controlar a los positivos y los contactos directos. De esa manera puedes medianamente frenarlo, si es que pretende flexibilizar en algo el aislamiento, la cuarentena. Gracias una vez más, Patricio, por el reporte. Igualmente para ustedes también un buen día para todos Cuídate ustedes ahí. mucho.
Cuídate Sí, mucho, también. Patricio. Patricio de la Gracias. Barra, periodista, está en Brasil. Vamos a hacer una pausa y en breve volveremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 6.